En las colinas suaves del sur de Italia, donde los olivos se elevan como centinelas del tiempo y el viento trae rezos antiguos desde los campos de trigo, nació un niño destinado a incendiar los corazones dormidos de los hombres. Fue un 25 de mayo de 1887, en Pietrelcina, una aldea de la región de Campania, en la provincia de Benevento, que apenas respiraba entre las montañas. En aquel tiempo, Italia era una nación joven, recientemente unificada, marcada por el contraste entre un norte industrializado y un sur rural y pobre. La fe católica era el aliento de los campesinos, su única certeza ante la adversidad. Allí, entre piedras blancas, tierra seca y ecos de campanas, Francesco Forgione abrió los ojos por primera vez. Desde sus primeros días, algo distinto vibraba en su interior. No era un niño cualquiera. Su madre, María Giuseppa D'Annunzio, lo sabía en lo más hondo. Mientras lo amamantaba, lo sentía mirar al vacío con ojos que no eran de recién nacido. Este niño ve más allá de lo que hay, murmuraba entre lágrimas de un presentimiento sagrado. A los 5 años, Francesco tomó una decisión que parecía imposible: entregarse a Dios por completo. Aquello no fue un juego infantil, sino una promesa sellada con un fuego invisible que nunca se apagaría. Francesco vivía con una sensibilidad intensa. No toleraba los chistes pesados ni las peleas. A menudo se retiraba solo al campo, donde hablaba con su ángel guardián, a quien describía con detalle: tiene alas doradas, ojos serenos, y siempre me habla con voz suave. En casa, la familia Forgione rezaba el rosario cada noche. Su madre lo enseñó a ayunar los viernes desde muy pequeño. A los 9 años, hizo su primera comunión y vivió una experiencia mística tan fuerte que pasó horas en oración, inmóvil, con lágrimas en los ojos. Mientras los niños corrían entre ovejas y polvo, Francesco hablaba de la Virgen, de Jesús, de su ángel guardián. Describía figuras de luz con una certeza desconcertante. Algunos vecinos se burlaban, otros lo evitaban. Su padre, Gracio Forgione, emigró a América para costear los estudios religiosos de su hijo. Trabajó como jardinero en Nueva York y luego como obrero en Queens. En sus cartas, preguntaba por el progreso espiritual de Francesco más que por su salud. Mientras tanto, el joven Francesco comenzaba a vivir una vida interior que habría derrumbado a muchos adultos. El 6 de enero de 1903, a los 15 años, entró en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone. Allí cambió su nombre por el de Pío, en honor a San Pío V, un papa valiente del siglo XVI, conocido por su lucha contra la herejía y la defensa del catolicismo. Desde el primer día, los desafíos no se hicieron esperar. Su cuerpo frágil sufría enfermedades que los médicos no sabían nombrar. Fiebres que ardían como brasas, vómitos de sangre, dolores en los huesos. Le diagnosticaron tuberculosis, luego dijeron que era gastritis crónica, luego que era sugestión. Pero nadie comprendía que su cuerpo se estaba forjando como un cáliz para un destino mayor. Durante las noches, era atacado por fuerzas invisibles. Golpes, chillidos, sombras que lo arrastraban por el suelo. Su celda parecía el escenario de una guerra entre el cielo y el infierno. Pero él resistía, aferrado al rosario como a un ancla de luz. Los demonios me odian porque amo a las almas, decía. Nadie lo había instruido en teología mística, pero conocía los caminos interiores con la precisión de un profeta. Su diario espiritual revela cómo ofrecía todo ese sufrimiento como expiación por los pecadores. El 10 de agosto de 1910, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. No podía contener las lágrimas. Sabía que su sacerdocio no sería cómodo, sino crucificado. Fue enviado de nuevo a Pietrelcina para recuperarse. Allí pasó largos años de oración solitaria, ofreciendo su dolor en silencio. Era un mártir sin altar. Su vida se volvió una letanía viva: misa, confesión, silencio, ayuno,
Combate espiritual. En ese tiempo, escribió cartas de dirección espiritual a varias mujeres de fe profunda, a quienes guiaba hacia la perfección cristiana. En 1916, fue trasladado al convento de San Giovanni Rotondo, en la región de Apulia, al sudeste de Italia. Un lugar apartado, simple, casi invisible. Pero Dios escoge los sitios humildes para sembrar eternidad. En ese rincón del mundo, la historia dio un giro. El 20 de septiembre de 1918, mientras oraba en el coro de la iglesia, fue visitado por una figura resplandeciente. No habló, pero le dejó un don terrible y glorioso: los estigmas. 5 heridas, idénticas a las de Cristo crucificado, brotaron en sus manos, pies y costado. Sangraban sin cesar, sin infectarse, sin curarse. Durante 50 años, las llevaría como cicatrices de amor. Intentó ocultarlas. Se colocó guantes, evitó hablar del tema. Pero el perfume de su sangre era dulce, como flores. Y las noticias comenzaron a circular. Los fieles llegaron en multitudes. Algunos por curiosidad. Otros, con el alma rota. Todos se iban distintos. El Papa Benedicto XV envió médicos. La Iglesia lo observó con cautela. En 1923, le prohibieron confesar, predicar en público, incluso celebrar misa visible para los fieles. Fue un exilio en su propio convento. Nunca se rebeló. Aceptó todo. Dios ve, decía. Y seguía rezando. Esos años de prueba fueron los más fecundos en oración. Su vida interior se intensificó. Comenzó a experimentar la bilocación. Podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Una mujer de Milán aseguró verlo en su habitación mientras, en San Giovanni Rotondo, otros lo veían orar. Un piloto estadounidense testificó haber evitado un accidente al ver a un fraile flotando en el aire haciéndole señas. Era él. No se atribuía nada. Yo no soy nada. Es Jesús quien actúa, insistía. En otra ocasión, una joven que iba a suicidarse lo vio junto a ella en el puente y le dijo: la vida es un don, no lo rechaces. Se salvó y fue a buscarlo al convento años después. Su fama crecía, pero él se escondía. En el confesionario, era un cirujano del alma. Dicen que pasaba hasta 18 horas escuchando penitentes. Conocía los pecados sin que se los dijeran. Recuerda el 3 de abril, cuando robaste aquel dinero, decía, y el alma se rompía en llanto. No era juicio, era misericordia. La gente salía distinta, cambiada, nueva. Algunos testigos relatan que salían como si hubieran vivido un segundo bautismo. Muchas vocaciones sacerdotales y religiosas nacieron de una confesión con él. En medio del auge de su fama, en 1940, fundó el Hospital del Alivio del Sufrimiento, que abrió sus puertas en 1956. Una institución médica única, nacida de la oración, la limosna y la fe. Allí los enfermos no solo recibían tratamiento físico, sino acompañamiento espiritual. Enfermeros, médicos, monjas, todos sabían que no estaban en un hospital, sino en un santuario donde el dolor se transformaba en esperanza. Una vez, se negó a recibir una gran donación de un empresario porque su dinero venía del juego. Dios no necesita ese tipo de ayuda, dijo. Padre Pío repetía, la caridad es el pasaporte al cielo. Cada ladrillo del hospital llevaba el peso de miles de Ave Marías. No aceptaba lujos. Él dormía en una celda pobre, con una cama de tablas. Aceptaba el dolor como compañero. Su cuerpo estaba consumido, diabetes, artrosis, bronquitis crónica, úlceras. Pero nunca dejó la misa. Cada Eucaristía era un drama sagrado. Lloraba. Se detenía largos minutos en silencio. A veces, parecía que hablaba con el crucifijo. Los fieles decían que la misa duraba más de 2 horas, y sin embargo parecía que el tiempo no existía. Una vez, un periodista le preguntó, ¿qué siente al recibir a Cristo en la misa? Él respondió,
Es como si un pedazo del cielo descendiera a la tierra y me atravesara el corazón con una lanza de fuego. Su oración era incesante. Se sabía de memoria todos los misterios del rosario. Se calcula que rezaba hasta 40 rosarios al día, incluso en medio de las actividades. En su última misa, el 22 de septiembre de 1968, apenas podía sostenerse. Murmuraba con voz temblorosa. Sus ojos ya no miraban este mundo. Al terminar, susurró: Jesús, María, Jesús, María. Esa noche, en su celda, se durmió para siempre. Los frailes lo encontraron con una paz sobrenatural en el rostro. Las llagas habían desaparecido. El cielo había recogido su firma. Tenía 81 años. Su funeral fue un río humano. Miles lloraban, rezaban, cantaban. Muchos aseguraban que el aire olía a incienso sin que nadie lo hubiera encendido. El Papa Pablo VI dijo de él: «¿Qué fama ha tenido? ¿Qué multitudes ha reunido?». Porque era un hombre de oración, de sufrimiento, un hombre crucificado con Cristo. En 1999, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, quien lo había conocido en vida. En 2002, fue canonizado. Se convirtió en San Pío de Pietrelcina, el primer sacerdote estigmatizado elevado a los altares. Hoy, su tumba en San Giovanni Rotondo es uno de los lugares más visitados del mundo cristiano. Su imagen recorre hospitales, cárceles, hogares. Se cuentan milagros nuevos cada día. En América Latina, en África, en Asia, muchas personas aseguran haber sido sanadas, protegidas o reconfortadas por su intercesión. Pero más allá de los prodigios, queda su ejemplo: un hombre que convirtió el sufrimiento en ofrenda, la oración en escudo, el silencio en grito de amor. Vivió como Cristo, incomprendido, perseguido, pero abrazado al mundo con brazos invisibles. Su vida fue un evangelio encarnado. Y su mensaje, aún vivo, retumba como un trueno suave: reza, ten fe y no te preocupes. Dios está contigo.